terminamos con una escena muy interesante que fue el versículo 16, verso 15. Nos encontramos a doña Lidia. Recordemos que doña Lidia era una señora que era comerciante de púrpura, era comerciante de algo extremadamente caro, que no solamente era caro lo que vendía, lo que ella comerciaba, sino que también era altísimamente caro procesarlo, extraerlo, y era la púrpura, era la tinta de la púrpura. Lo que pasa es que ella también ya tenía las telas vendidas. Una de las cosas que estuve analizando de la semana pasada, al escuchar la grabación, es que es cierto, no se sabe si era lo que ella vendía, eran las telas, o vendía, pero la palabra dice que vendía las telas y que las vendía ya teñidas. Si ella las vendía teñidas, pues había una persona que las teñía, y finalmente toda esta vuelta es para decirles que doña Lidia era una señora con un poder adquisitivo importante, muy importante, porque a quien le vendía ese tipo de tela era gente de muchísimos recursos. Y eso pues, y eso hay que tenerlo presente. La señora, una vez que es bautizada, le pide al equipo misionero que por favor le dé la oportunidad de tenerlos en la casa hospedados. Y es un detallazo muy importante, que es una de las pocas veces que Pablo accede a tomar algo, a depender de la gente con la cual Dios lo está poniendo a trabajar. No se dice cuánto tiempo se da entre el versículo 15, que aquí es lo que estamos terminando, ¿verdad? Aquí estamos terminando el versículo 15, no dice cuánto tiempo ha transcurrido entre el versículo 15 y el versículo 16, pero noten que el versículo 16 dice cierto día, y haciendo mención a las veces que continuaron yendo al lugar de oración. Quiere decir, como lo mencionaron los versículos anteriores, que se quedaron en el lugar de oración. Hoy vamos a ver tres cosas muy sencillas. Vamos a ver tres cosas bien sencillas. Y creo que nuevamente los invito, los animo a que aprovechemos la maravilla de la redacción de don Lucas, hermanos, que Lucas tiene una forma de escribir, pero sencillamente espectacular. Primero nos presenta todo el cuadro de Lidia, ¿verdad? Una mujer millonaria, una mujer que es de Tiatira. Es muy probable que Lidia no se llamara Lidia, sino que más bien porque la capital de Tiatira es Lidia, y entonces a ella le dijeran, como le dicen a más de uno, los que son de Liberia, a los monchitos de San Ramón, y ella le dijeran que era Lidia, ella se identificara de esa manera. Hermanos, y lo primero que nos presenta en el contraste, para recordarles un poquito esto de la forma en que escribe Lucas, Olguita, muy buenas noches, bienvenida esta noche. Don Martín Santa María, muy buenas noches, bienvenido. Hermanos, recuerden que viene Lucas y narra que Bernabé, que era un hombre piadoso, que era un hombre bueno, lleno del Señor, entrega una heredad que tenía. Inmediatamente después de la narración de Bernabé viene el caso de Ananías y Zafira, donde se dejaron plata de la heredad que estaban recibiendo. Esos son los contrastes que hace Lucas. Hay varios, ya los hemos analizado, y aquí estamos con otro. Vean qué interesante. Primero nos presenta a Lidia, una mujer que temerosa de Dios, una mujer que está con toda la disposición del mundo. El papel de la mujer es espectacular en la palabra.
porque la mujer fue la primera que recibe el mensaje de que el Señor había resucitado. La mujer es la primera que, bueno, hay una cantidad hay una cantidad de elementos que nos enseñan cómo de alguna manera, y acordémonos que estamos siguiendo el viaje misionero, entendiendo que Pablo tiene una visión de un varón macedonio, ¿recuerdan? De un varón macedonio. Y el varón macedonio le dice, ve a Macedonia, ayúdanos. Y hasta el momento aquí no ha aparecido ningún varón, no ha aparecido ningún hombre. Entonces, lo que ha aparecido es este grupo de mujeres que nuevamente es la base de esta iglesia, que es lo que vamos a llamar la iglesia de Filipos, la iglesia en Filipenses. Noten, hermanos, que esto que estamos pasando y viviendo y experimentando nos introduce al versículo 16 y Pablo inicia diciendo, Lucas inicia diciendo, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos a una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Vean, aquí ya tenemos un detalle. Está poseída por un demonio. Ahora, noten que esta posesión demoníaca, para empezar, aquí no hay ni espuma, ni gritos, ni la cabeza le da vuelta, nada, aquí no hay nada. O sea, aquí lo que hay, hermanos, es simplemente, lo que hay simplemente es está poseída por un demonio. Dentro de la narración descriptiva que está usando el apóstol, dentro de esta narración omnisciente del apóstol de Lucas, ¿verdad? Noten que él se incluye cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. A ver, empecemos. Si dice ahí que esta mujer es adivina y que ganaba mucho dinero para sus amos, ¿qué nos está diciendo? A ver, los escucho. Leía las cartas o la mano o ese tipo de cosas para los amos. En ese tiempo no habían, pero... Bueno, ese tipo de cosas, digo yo. Pero hay algo más hay algo más importante era una divina, punto. Que era visitada, buenas noches, Federico, y a todos, que era visitada por mucha gente. No, era una divina que ganaba mucho dinero para sus amos. ¿Qué les dice eso, hermanos? Propiedad privada. Fede, Adelante. el hecho de que, pues, indica que es una mujer que hacía ganar dinero, obviamente que a ellos no les servía que llegaran los apóstoles a sacar supuestamente el demonio porque los iba a dejar a ellos sin ese favoritismo económico. Pero no, tenemos que empezar aquí con una lección de vida o muerte. Era una divina que ganaba mucho dinero para sus amos. ¿Qué nos dice eso, hermano? De que había mucha gente que los visitaba para que les adivinaran las cosas. ¿Cómo era posible que ganara tanto dinero no pudiera comprar su esclavitud y ser libre? No. Que era buena en lo que hacía, entonces. Jugaba los chances. No de ahí. No hay ninguna payasada de Dios me dijo, tengo un mensaje de Dios para ti, te voy a decir que Dios me dijo que tuve un sueño anoche. Hermanos, estamos hablando del espíritu de adivinación. Si esta mujer hacía plata porque la pegaba. Noten que no estamos hablando de las cosas que vemos hoy. Dice el Señor, ¿verdad? Dice el Señor, y ese montón de inventos, ese montón de cosas tan complicadas, tan llenas de a veces de buenas intenciones, pero muy, muy peligrosas. Noten que estamos ante una mujer que sí las pegaba, porque si no las pegara,
esta mujer, el texto lo que dice, el texto lo que dice no es adivina, es pitonisa, porque por toda la tradición griega y por todo lo que hay, se habla que en el templo de Delfos lo que había era una serpiente que adivinaba las cosas. Y el dios Apolo mata a la serpiente. Y entonces el dios Apolo se vuelve en el oráculo. Entonces lo que habla es que esta mujer lo que hacía era es adivinar, claro que sí, pero noten, mis amados hermanos, y que si la Biblia nos está diciendo que existe el espíritu de adivinación, entonces aquí está la respuesta de por qué es que a usted le dicen, dice el Señor, que mañana se le va a quebrar una pata, se le va a abrir un dedo y pum, tómela. Bueno, los psicólogos dicen que es una profecía de autocumplimiento, que alguna gente se sugestiona para que eso pueda darse. Es cierto, podría darse. Pero noten, hermanos, amados hermanos, qué peligroso es no poder entender que sí existe. Punto número 1, sí existe un espíritu de adivinación, que este espíritu de adivinación en particular, tenía la característica de que era exacto, ¿viste? Porque era un demonio, ¿verdad? Y el demonio lo que hacía era seguramente estar oyendo de alguna forma, porque recordemos, atención, el diablo, el demonio no tiene ninguna capacidad de entrar a tu mente, eso no existe. Si sos hijo de Dios, si sos una hija de Dios, eso no puede pasar bajo ninguna circunstancia. Ah, sí, pero Sixto Porras y Federico Acuña y Gustavo Acuña dicen que sí. Bueno, esos tres pueden decir lo que quieran, pero la palabra de Dios enseña otra cosa. Lo escrito no refuerza nunca esa tesis de que la gente puede oír voces que le hablen para que sea eso. Eso es muy delicado, porque lógicamente estaríamos una vez más pisoteando y obviando lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y la misma persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso es bien complicado. Entonces, fíjense, hermanos, que ya empezamos con un detalle súper importante. Y que, ¿cómo hacemos para saber cuál es la diferencia entre una profecía y una adivinación? Bueno, muy sencillo. Para empezar, la profecía surge de la palabra profética segura. A ver, ¿cuál es la palabra profética segura? ¿Cuál es la palabra profética segura? Damas y caballeros, compañeros de 1000 batallas. La palabra. Muy bien. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética segura. ¿Qué quiere decir eso? Pero uno, que si la palabra dice algo, nada va a estar por encima de lo que está escrito. No se puede. Eso es muy delicado. Y tenemos que tener muy claro que aquí hay otro aspecto, que es un aspecto, yo lo diría político espiritual. Desde hacia allá, el tiempo transcurrido, amados hermanos, toda la autoridad le había sido entregada al Señor Jesús. Pero estamos hablando de que para esta gente para esta gente era totalmente pagana. Atención, hermanos. Ellos no están viendo esto como un endemoniado, ni como una mujer con un espíritu. Ellos lo están viendo como el orden normal de la expresión de los poderes que tenían las personas que no tenían noción de que esto estaba mal. O sea, toda la descripción de la narración la porción de los versículos que estamos leyendo nos llevan a entender que Lucas y Pablo definen que esto es un demonio, pero para ellos no es un demonio. Para ellos en ningún momento están viendo que es un demonio. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo doña Lore? Doña Lore se adelantó y nos hizo el spoiler, como dicen los chiquillos, ¿verdad? Y nos dijo que les mató el negocio. Claro, por supuesto, y para eso vamos. Entonces ya vemos cosas interesantísimas. Número 1, la adivinación existe. La adivinación existe. Y hay adivinación exacta. Nótenlo. Y aquí estamos con una mujer que
que la pegaba y las pegaba bien pegadas, de forma tal de que hacía ganar mucho dinero a sus amos. Noten que hasta era una esclava. Y quién sabe qué hacía, qué más hacía, qué más hacía aparte de la, aparte, este tipo de adivino, lo que hacían era que, ahora, otra cosa. Este tipo de adivino tenía la característica de que mucho soldado, mucho comandante, consultaba a este tipo de pitonisa para que les dijera cómo les iba a ir en la batalla, ese tipo de cosas. Entonces, no solamente estamos hablando del espíritu de adivinación, que ya por sí lo revela Lucas, sino que estamos hablando de que era probable de que esta mujer haya sido consultada, era consultada por mucha gente importante. Entonces, pero noten que el espíritu apenas vio que Pablo y el equipo estaban ahí, dice, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros. Noten qué interesante, o sea, había algo que la hizo ella ver o entender o no sé, que dice, no, esto está bien, esto es mejor. Dice, y dice que gritando, decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. No sé si alguno está siguiendo su Biblia. Aquí hay algo importante y yo estoy usando una versión que me permite a mí trabajar, pero necesito la versión. Vea. Dice, está siguiendo, aquí estamos en Reina Valera, está siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Noten que esta expresión, los anuncian el camino de salvación, esta expresión particular, viniendo de un demonio, o sea, esto es otra cosa. Se las trae. Esto es una forma muy sutil, ¿verdad? Como de hacerles ver a ellos las cosas de una manera en donde yo estoy tratando, como de, voy a decirlo feo para que me entienda, lavar la tabla de alguna manera. Y es... Hola. Adelante, Luis. Pastor, eso es interesantísimo que está diciendo. Yo siempre he analizado eso que es esa pitonisa, o sea, esa mujer. Claro, mire, en esa condición cualquier persona diría, bueno, hay que aprovechar a esta mujer, nos está dando todo el anuncio que yo, la propaganda que yo necesito. Pablo no está buscando eso, Pablo entiende algo muy interesante. Dice Luisa Walker, la que escribió el libro el cual camino, ese estudio muy bueno de las diferentes religiones, dice ella que las religiones o las sectas más peligrosas son las que más se parecen al cristianismo, son las que más hay que tener cuidado. Esta mujer está convirtiendo algo muy parecido, o sea, los mormones anuncian a Cristo, perdón, voy a decir nombres, mormones, anuncian a Cristo. Es mejor el budista que anuncia a Buda, no van a decir nada de Cristo, porque anuncian a Buda y cualquiera va a hacer la diferencia entre Cristo y Buda. En cambio, o los Hare Krishna, lo que sea, pero los que anuncian a Cristo igual dicen que algunos lo anuncian por contienda. Esta mujer está convirtiéndose en un obstáculo muy fuerte. Al anunciar a Cristo, podría perfectamente desplazar a Pablo y decir, no, yo puedo anunciar también a ese Salvador, porque soy una pitonisa y conozco. Está hablando cosas verdaderas, pero mucho cuidado, lo que Pablo ve ahí es lo que dice Luisa Walker. Cualquier secta que más parecida sea al cristianismo, más peligrosa es, más cuidado hay que tener. Solamente como referencia, pastor, como un pequeño apoyo. Ok, esto es lo que quería enseñarles. El griego no utiliza él.
ven aquí este él. El griego no utiliza él. En el original, que no lo está usando Reina Valera, ven que aquí hay un uno. Este uno nos dice qué fue lo que se escribió aquí. Y aquí es donde nos damos cuenta de que esta expresión de esta mujer, que la voy a marcar, vean la que está. Vamos a ponerle rojo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman, y lo que realmente es, aquí él no va aquí, lo que va es esto. La versión Reina Valera 60, la que es interlineal, sí lo indica claramente, que lo que va ahí es el artículo indefinido un. Lo que esta mujer estaba diciendo, poseída por el demonio, es: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman un camino de salvación. No el camino, sino un camino. Y es aquí esto lo que tenemos que darnos cuenta de la sutileza, un poco lo que ha mencionado Luis, donde estamos llenos, mis amados hermanos, de un montón de cosas que en nuestra terrible ignorancia nos queremos, todos queremos que Dios nos hable, todos queremos que Dios que Dios nos bendiga, y todos queremos que Dios bendiga a nuestros hijos y hermanos, yo no me escapo de esa realidad, pero tenemos que tener mucho cuidado de todas estas cosas que hoy hay. Hoy escuché a un muchacho, ahí un joven predicador, pastor de una emergente comunidad, grupo. No puedo usar la palabra iglesia porque no es una iglesia, porque él está predicando de sus experiencias. Él no está hablando del Señor, está hablando de lo que él quiere hacer, y le está pidiendo plata a la congregación para ir a evangelizar Francia, Francia, Italia y Alemania. Y entonces, él está pidiendo plata a la congregación para ir a evangelizar esas zonas, porque ahí hace falta, hace falta. Y entonces, dice que Dios le dijo, y hermanos, cuando usted no toma en serio la palabra escrita, el texto escrito, usted sigue haciendo lo que los pastores le dicen, lo que los predicadores le dicen, pero usted tiene que saber lo que el texto dice. Cuando esta mujer sale pegando gritos y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, eso es cierto, quienes proclaman el camino de salvación. Claro, eso suena súper bien, pero aquí hay una cascarota de banano. Y dice el verso 18, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, que aquí esto me llamó la atención montones, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en aquel mismo momento salió. Les voy a contar que le he dado la vuelta hasta donde no he podido, hasta la inteligencia artificial me metí a investigar. ¿Cómo Pablo, guiado lógicamente por el Espíritu Santo? Ahí está la respuesta inmediatamente, y no nos vamos a quebrar la cabeza como yo, porque a mí me llama mucho la atención. Pero noten que Pablo, hermanos, aquí estamos en el segundo viaje misionero. El ministerio está empezando, Lucas se está integrando. Quien anduvo más cerca de los que cerca de los que conocían al Señor fue Silas, lo más cerca que andaba aquí. Y me llama poderosamente la atención a mí. Y les comparto, nada más les estoy compartiendo esta inquietud. Más desagradando a Pablo, se volvió y practicó un exorcismo. Este exorcismo, ¿verdad?, que es un exorcismo evidente, ¿verdad?, es un exorcismo claro. Se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento.
Es verdaderamente interesante cómo llega Pablo a este momento. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo me inquieto con estas cosas, pero aquí lo importante, número uno es que recordemos que Lidia fue liberada por medio de la predicación de la palabra. Y Lidia, dice la palabra, que Dios le oyó, Dios le abre el corazón a Lidia para que Lidia crea. Recuerden, ahora aquí estamos ante otra liberación y es la liberación de esta muchacha. Y vean la forma tan espectacularmente exquisita como Lucas escribe, y aquí nos está mostrando que también hubo una liberación. No dice mayor cosa de la muchacha, pero sí nos dice, se volvió y dijo al espíritu. Noten, al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Ya ellos habían captado que estaban ante un espíritu de adivinación, porque ella era buenísima. Buenísima, como lo hay hoy. Hoy hay adivinos de adivinos. Hermanos, estamos infectados de adivinos. ¿Y por qué sabemos que son adivinos? Porque unas las pegan y otras no. Y eso pues nos tiene que enseñar, tenemos que aprender de estas cosas y darnos cuenta de este elemento tan clave, tan importante de lo que se está dando en este momento. Y es que tenemos a una mujer contrastada con la mujer anterior, una liberada por la palabra, ¿verdad? La otra es liberada por medio del poder del Espíritu Santo, por medio, de las manifestaciones apostólicas que se dieron, que se están manejando en este momento. Entonces, fíjense qué detalle, fíjense qué importante ver esto trabajando juntos, pero también les decía, lo exquisito de la narración de Lucas, al contrastar una mujer con la otra. Y claro, aquí inmediatamente vemos la reacción de los dueños de la mujer, pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Por qué dice alborotan? Si lo que están haciendo es matándoles el negocio. Porque corría el año 49 y acordémonos que el emperador vigente en el año 49 era el emperador Claudio. Y el emperador Claudio se obstinó tanto de los cristianos que expulsó a los judíos, los expulsó de Roma. Y esto era una colonia romana. Entonces el argumento que utilizan los dueños de la mujer es: siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. O sea, ellos se van de una vez con el argumento que ellos saben que el edicto de Claudio había expulsado a los judíos de Roma. Y por esa razón, ellos utilizan esta expresión que dice, después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan. Entonces, ¿qué están alborotando? Nada. Pero sí se sacaron el clavo utilizando el edicto de Claudio en ese momento. Dice: y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Y acuérdense que para los romanos, como los romanos creían en el dios de la lechuga, el dios del culantro, y el dios del sol, y el dios de la vainica, y los romanos creían en un montón de dioses. Entonces ellos decían que como los cristianos no creían en eso, entonces decían que los cristianos eran ateos. La otra cosa que decían era que los cristianos eran caníbales porque celebraban una cosa que se llamaba la Cena del Señor, donde se comían el cuerpo de Cristo.
Entonces eran caníbales. Ellos sufrieron por causa de la pavorosa ignorancia de la gente. Y claro, los hacían ver como idólatras porque adoraban a otro Dios. Dice, la multitud se levantó en contra de ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Estos son pretores. Estos magistrados superiores son pretores. Regálame un segundo nada más. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron, pretores, sus funcionarios de la ciudad, ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Volvemos a la pregunta. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Y el cuidado del Señor? La protección? Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Hermanos, no hay forma de no hacerlo. Recordemos que esto va corrido, aquí está, que recordemos que este título lo puso el editor de esta Biblia, de esta versión. Esto va corrido. El 15 va pegado aquí al 16, ¿verdad? Lógicamente, estos números en el original no aparecen y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, que está muy bien puesto está muy bien puesto el punto y aparte, lo ven, porque es la forma que sigue en la traducción. Lo que hay es un punto y aparte, cierto día, cuando íbamos al lugar. Hermanos, estamos ante un contraste de una mujer que es liberada, de una mujer que simplemente en su humildad y en su deseo de conocer al Señor, ella lo que hace es, no me gusta usar esta palabra, no me gusta decirlo así, porque me parece a mí que estoy siendo injusto, pero esta mujer cumple con los requisitos de Dios para ser una hija de Dios. Era humilde, era una mujer enfocada en las cosas de Dios y era una mujer que de alguna manera tenía toda la disposición de ser parte de esta nueva vida. Y por eso es que de alguna manera vemos cómo el Espíritu Santo le abre el corazón y en la narración inmediatamente entra la segunda mujer, que esta también es liberada. No se sabe qué pasó con ella. No dice que después de que le soltaron el chamuco, no dice que la mujer se convirtiera, que lo siguiera, no dice absolutamente nada. Entonces, ¿qué seguimos viendo? Seguimos viendo la obra del Espíritu Santo. Seguimos viendo otro tipo de liberación, pero lo segundo que estamos viendo, mis hermanos, no es que el diablo tiene poder y es poderoso, no. Eso no es el punto aquí, porque esto es lo que se utilizaría para decir, vean hermanos, hay que tener cuidado porque el diablo es poderoso, no. Tenemos que darnos cuenta que aquí lo importante, lo valioso es el corazón de esta mujer, de que ya nosotros sabemos que existe un don de adivinación y que el don de adivinación, más fácil, para no decir don porque don suena raro, el espíritu de adivinación, yo no sé, hay gama alta, gama media y gama baja, y los de aquí, los de aquí, los que hay aquí son de gama baja porque de 10 pegan una. Eso es complicado, pero sí vemos cómo, de alguna manera, esto es un espíritu de adivinación. Perdónenme el sarcasmo, voy a usar un sarcasmo, atención, esto es un espíritu de adivinación de verdad, no los mercachifles y el ridículo que pasan más de uno diciéndole a la gente, el Señor me dijo que te va a sanar, que te va a quitar el cáncer, que te va a quitar esta situación, que tu marido va a volver, que tu mujer va a cambiar, que esto, que lo otro, y nada se cumple. Y la gente sigue ahí. Tercer cosa. Era suficiente el milagro de Pablo. Suficiente, hermanos,
para poder darnos cuenta. Uno, la mujer le dijo a la gente que ellos eran hijos de Dios. A pesar de que era el demonio haciendo un lavatablas para que la gente medio la mujer les dijo eso. Era suficiente la oración de Pablo para sacar la mujer, para sacar el demonio a la mujer. Ellos se dieran cuenta que ellos eran hombres de Dios, o al menos el Dios de ellos sí sirve. Pero noten, mis amados hermanos, y con esto concluyo, noten, por favor, noten que estamos nuevamente ante esta situación incidental. Esta situación incidental en donde lamentablemente les dieron, los azotaron, los encarcelaron y de ahí. ¿Qué sigue? El carcelero. De manera más fácil que no los garrotearan y simplemente los metieran a la cárcel. Qué interesante, ¿verdad? No tan que interesante. A mí me llama poderosamente la atención. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. O sea, uno se preguntará, bueno, pero entonces, ¿cómo es este asunto? ¿Cómo es que estamos sirviendo a Dios, pero nos van a garrotear en la forma en que nos con palos de madera y les daban de verdad? No es que era algo, un por encimita. Era una solemne garroteada. Les pegan una garroteada y le dicen al carcelero, y le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escapara. Entonces, de verdad que tenemos que darnos cuenta de que nos estamos perdiendo de mucho por no tener la disposición de ver la palabra escrita como lo que Dios nos está queriendo mostrar. Porque para nosotros el hecho de que tengamos que enfrentarnos a otras situaciones por servir al Señor en medio de tanta manifestación tan clara, pues deja mucho que desear la disposición, inclusive no sé si la palabra valor, no sé si la palabra, no sé. A ver, los escucho. Hasta aquí llegué yo. ¿Qué piensan de este episodio de esta noche? Continuamos la semana entrante, Dios mediante, y ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan, el famoso carcelero de Filipos. Así que el carcelero les puso un calabozo de más adentro, sobre todo de los pies en el cepo. Se los tenía amarrados, garroteados y amarrados. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Bellísimo, eso lo vamos a ver de hoy en ocho. ¿Qué ven, hermanos, en esta experiencia de la segunda liberación, el contraste entre Lidia y la mujer endemoniada? Las dos fueron liberadas de una u otra manera. Lidia continuaba siéndola, y hasta había un material ahí que Bruce menciona, que se menciona que las mujeres que servían en la iglesia de Filipos. Me pareció interesante.